Iglesia Filadelfia JB. Perfecciona tu vida con la palabra de Dios. Bueno, hoy vamos a hablar de algo que Dios puso en mi corazón desde finales del año pasado. Estábamos con mi esposa y mis hijos y fue algo que me dio a mí en términos de lo que él ponía para que planeara el próximo año que estaba comenzando. Fue la primera vez pues, que me lo dio de esa manera y que empecé como a tomar nota, a escribir, e incluso antes de saber que me tenía que parar aquí a predicar. Y cuando lo estaba terminando de hacer, pensaba, oye, qué bueno poder algún día explicarle a la iglesia esto que Dios me ha transmitido, que de alguna manera me quiso enseñar en algún momento, en la noche, un día, final de año, del año pasado, comienzo de este año. Y es lo que hoy les quiero compartir. Vamos a hablar del uso del tiempo, ¿sí? Algo que muchos siempre que tratamos de hacer algo o que tenemos una tarea decimos, no tengo suficiente tiempo, me está faltando tiempo, el tiempo que estoy utilizando no me alcanza, las cosas que quiero hacer no las puedo hacer porque el tiempo no me ayuda, porque no me alcanza el tiempo que tengo. Vamos a hablar de eso. Entonces, cuando empecé a hacer cuando Dios me mostró que para mí empezar a trabajar y planear lo que venía para el 2019, pues empecé a sentirme abrumado, porque dije, tengo que hacer muchas cosas. Tengo que organizar actividades en mi trabajo, tengo que hacer algunas cosas en mi familia, hay diferentes tareas, tengo muchas tareas. Pero Dios empezó a poner en mí en ese momento como, o sea, estaba abrumado, me sentía como que el tiempo no me estaba alcanzando, pero también me estaba mostrando pautas que tenía que seguir para que efectivamente ese tiempo me empezara a funcionar. Entonces, no sé si soy el único al que el tiempo no le alcanza, ¿no? Y pido que alce la mano si alguien dice, yo necesito más tiempo, ¿sí? Entonces, claramente esto es algo de todos. El que diga que no necesita más tiempo, pues es difícil, porque siempre vamos a necesitar más tiempo. Entonces, vamos a hablar de eso, nuestro tiempo en el orden de Dios. Ese es nuestro tema, así hemos denominado este estudio. Y les pido, mis hermanos, los que tienen Biblia, que vayan al capítulo de Lucas, a Lucas capítulo 2, versículo 52, que es donde basamos este estudio para el día de hoy. Entonces, ¿qué dice la palabra en Lucas 2:52? Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Es un versículo pequeñito, ¿sí? Pero de ahí vamos a extraer muchas cosas que ustedes se van a dar cuenta de lo que Dios muestra aquí en esto que está acá. En este versículo, poniendo un poco de contexto, cuando lee uno el libro de Lucas era un doctor, y cuando él escribía e investigaba era muy detallado en todo lo que hacía. Y es el evangelio que tiene más información de las cosas como sucedieron en realidad. Él era muy académico en lo que escribía, daba mucha información, pero este versículo lo escribe cuando está hablando, no sé si ustedes se acuerdan, cuando Jesucristo va y se pierde de sus papás, de José y de María, y se queda en el templo 3 días. Y este versículo termina ese discurso cuando Jesucristo, o termina esa parte cuando Jesucristo le está diciendo a José y María que él tenía que estar en los asuntos de sus padres, ¿sí? Y al finalizar de esa narración dice este versículo, es lo que dice: Jesús crecía en sabiduría y estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Y pasa uno al siguiente párrafo de la palabra, y de ese párrafo al otro que está ahí, están hablando ya de Jesús cuando va a ser bautizado, cuando Jesús tiene 30 años. Es decir que de una línea en blanco significan 18 años que transcurrieron en ese versículo que está ahí, en donde no tenemos mayor información de lo que Jesucristo hizo aquí en la tierra. No tenemos mayor información, pero este versículo nos da muchísima información en términos de lo que Jesucristo hizo en esos 18 años. La palabra nos dice que termina con 18, dice
menciona que esos 18 años de Jesucristo inician y Jesucristo vivió, como dice la palabra, creciendo en sabiduría, creciendo en estatura, creciendo en gracia para con Dios y creciendo en gracia para con los hombres. Durante su vida Jesús vivió trabajando en esos 4 principios. Jesús es una persona integral. Jesús tiene diferentes elementos, pero aquí la palabra me muestra que era integral. Él no solamente tenía una buena relación con el Padre, una buena relación con las personas, él no solamente aprendía de diferentes oficios, sino que también se cuidaba porque decía que crecía en estatura. Entonces esos 4 elementos que están aquí venían a mí y me mostraban cómo es que tengo que planear las cosas y qué elementos tienen que estar puestos en lo que yo defina para un proyecto, para este nuevo año. ¿Sí? Fue lo que Dios puso en mi corazón. Entonces, entrando ya a profundizar en la palabra, voy a ponerles mi primer punto. Número 1 en Números Romanos para que el que tome nota. Y sería, según el orden de Dios, el tiempo que tenemos deberíamos utilizarlo para. Y voy a irlo desarrollando y al final vamos a ir, digamos que tomando algunas aplicaciones prácticas. Primero, crecer en sabiduría. Crecer en sabiduría. Y cuando uno busca qué significa crecer en sabiduría, uno lo puede asociar a aprender algo, desarrollar un nuevo conocimiento, entender algo diferente. Pero vámonos a Salmos 111, versículo 10 de la PDT. ¿Qué nos dice la palabra con respecto a la sabiduría? La sabiduría comienza por respetar al Señor. Los que obedecen sus mandamientos demuestran que son inteligentes. La alabanza a Dios permanece para siempre. Entonces, cuando uno va a otras versiones, dicen que la sabiduría la sabiduría viene en el temor de Dios. Pero cuando uno lo pone ahí en el temor, como que uno dice que hay que tenerle miedo a Dios. Y buscando pues en otras traducciones, uno ve que no es temor. Lo que uno debe tenerle a Dios es respeto. Es respeto a Dios. Y cuando yo respeto a Dios, esa sabiduría que Cristo dice que tenemos que vivir empieza a venir a mi vida cuando respeto a Dios. Entonces vamos al siguiente pensamiento. Podemos adquirir sabiduría respetando a Dios, pero sería imposible si no conocemos sus ordenanzas y mandamientos. ¿Quién de aquí alguna vez le han puesto un parte en la calle? Un policía, en una bicicleta, cuando uno pasa, ¿cierto? Y uno muchas veces dice, no, es que yo no sabía. Señora gente, es que no me di cuenta. Perdóneme esta, y veíamos a algún hermano que hacían aquí un ejercicio con eso, del tema del policía. Pero ¿qué sucede cuando uno no conoce las normas? Pues las infringe. ¿Sí? Y dice la palabra que mi pueblo se perdió por falta de conocimiento. Entonces yo tengo que aprender a respetar a Dios, pero para respetar a Dios tengo que conocer quién es Dios y qué significa respetarlo, cumplir sus mandamientos y ordenanzas. Y si no los conozco, no lo puedo respetar. Entonces, si Jesucristo vivía en sabiduría y para adquirir sabiduría respetaba a Dios, pero para respetar a Dios tenía que conocerlo, eso es lo que Dios me estaba diciendo a mí en ese momento. Tienes que dedicar tiempo para conocerme a mí, de tal manera que me respetes en todo lo que está escrito en mi palabra, y ahí voy a poner sabiduría en tu vida. Ese es el primer punto que Dios ponía en mi corazón. Pero vamos a una aplicación práctica. De este punto que está acá. A nivel de aplicación práctica, es necesario destinar de nuestro tiempo vamos a verlo ahí. Y aquí voy a empezar a tocar diferentes temas que la iglesia pone a nuestra disposición para que efectivamente podamos aprender de Dios, conocer más de Dios y recibir esa sabiduría. El discipulado en la iglesia. ¿Quién de aquí no ha hecho el discipulado en este momento? Alce su mano, tranquilo. ¿Sí? Le queda poco tiempo. El próximo domingo empieza, la próxima semana empieza. Traiga los papeles el próximo fin de semana, el próximo domingo. Y va a inscribirse al discipulado, hágalo, porque es ahí donde Dios le quiere entregar tesoros que usted no se imagina que existen. Y es donde usted va a entender cuáles son las normas que tiene que seguir para respetar a Dios y para que Dios le dé bendición. ¿Sí? Y unos dicen, ya hice el discipulado, muy bien, pero el instituto bíblico, porque el discipulado son 6 mesecitos, son 18 clases de 2 horas, en donde uno barre a toda velocidad muchos conceptos importantes, pero es en el instituto bíblico en donde empiezo a profundizar libro por libro, y Dios me empieza a mostrar muchísimas cosas que ni me imaginaba que existían, promesas grandiosas que Dios tiene para nosotros, ordenanzas preciosas que están ahí. Entonces ya hice el instituto bíblico, ya hice el discipulado, voy al instituto bíblico, ya hice el instituto bíblico también. Bueno, mi hermano, hay millones de recursos que usted puede seguir buscando para aprender más de Dios. Nunca vamos a terminar de aprender de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios infinito. Yo necesitaría tener una vida infinita para poderlo entender y comprender todo lo que Él es. Entonces nunca me va a faltar tiempo para comprender a Dios. Pero básicamente el punto práctico aquí es
ya estoy estudiando, ya tengo para este año planeado estudiar, seguir preparándome para Dios, es un punto que tiene que estar ahí. Cuando también hablamos de sabiduría, el último punto que dice mejorar en tu ocupación y hacerlo con excelencia, pues todos desarrollamos tal vez una tarea, todos trabajamos en alguna empresa o desempeñamos alguna profesión, hacemos algo. Pues Dios también quiere que eso que hacemos lo hagamos con excelencia. Jesús era carpintero y yo creo que Jesús para ser carpintero tuvo que haberse sentado a aprender, ponerle cuidado a José cómo lo hacía y empezar a mejorar lo que él hacía para efectivamente desarrollar bien su tarea. Entonces ese proceso de conocer a Dios también implica que yo tengo que formarme para hacer mejor mi labor, mejor mi trabajo, porque como hijos de Dios somos llamados a ser excelentes en todo lo que hacemos, ¿sí? Como reflejo de Dios en lo que hacemos. Bien, entonces primer punto, crecer en sabiduría. Segundo punto, crecer en estatura. ¿Sí? Cuando uno mira esta palabra y se va al origen de esta palabra, habla de vigor, de fuerza, de salud. ¿Sí? Entonces Jesús crecía en vigor, crecía en sabiduría, pero también crecía en vigor. ¿Qué significa eso? Que Jesús se cuidaba, ¿sí? Que Jesús estaba permanente, pues de alguna u otra manera desarrollando sus actividades, su capacidad física, su fuerza, su vigor. Veamos qué dice 1 Timoteo 4:8 al respecto, porque uno puede pensar ahí que lo que hay que hacer es ese ejercicio. ¿Qué dice 1 Timoteo 4:8? Vamos a este versículo de la NTV. El entrenamiento físico es bueno, dice la palabra. O sea, hacer ejercicio es bueno. Pero entrenarse en la sumisión a Dios es mucho mejor, porque promete beneficios en esta vida y en la vida que viene. Entonces, muy bien que dentro del plan de crecimiento como Cristo que yo tenga, me esté cuidando físicamente a nivel de salud. Pero dice la palabra que es más importante ocuparme en la sumisión a Dios, porque eso trae bendición para hoy y para el futuro. Entonces vamos al siguiente pensamiento. El segundo punto, el ejercicio físico es bueno, pero obedecer a Dios no solo nos servirá para esta vida, también para la eternidad. Y pues aquí uno se puede justificar, por eso es que yo no hago ejercicio y estudio mucho, ¿sí? Entonces empiezan a sentirse enfermo. Y hay gente que dice, no, es que yo no puedo mover una mano porque me duele todo el cuerpo. Y me puse a mirar en la Biblia qué versículos hablaban con respecto a la salud. Y para mucha sorpresa, cosas que de pronto ya muchos de ustedes saben, pero encontré varias cosas importantes en diferentes versículos. Vamos a Proverbios 17:22, que dice, gran remedio, es el corazón alegre, pero el ánimo decaído seca los huesos. Entonces Dios en ese plan de cuidarme y de crecer a nivel de estatura, de salud, me dice que, oiga, también usted tiene que estar contento, esté alegre, porque si usted está amargado, dice la palabra que se le van a secar sus huesos, se va a enfermar. Si usted siempre le preguntan cómo está y usted es el hermano Pedro Remalas, que todo mal, todo le sale mal, pues ahí viene qué va a pasar, todo le va a salir mal, ¿sí? Porque con nuestra boca confesamos, ¿sí? Y la lengua tiene poder. Entonces, si no tenemos una razón para estar alegres, porque las cosas están saliendo mal, mi hermano, acuérdese que esto es temporal y que Dios nos está mirando en la eternidad, haciéndonos así, saludando, diciendo, aquí estoy. Soporta, aguanta ahí ese momento en la tierra, porque aquí voy a estar. Tenemos que encontrar la alegría en nuestra vida. Me muestra la palabra que a través de eso tengo salud, cuido mi crecimiento, mi estatura. Vemos en Proverbios 16:24, que dice la palabra, panal de miel son las palabras amables, endulzan la vida y dan salud al cuerpo. Entonces cuando usted saluda, bendiga, dice la palabra, que nos saludemos con cánticos espirituales, que bendigamos a las otras personas. Dios te bendiga, ¿cómo estás? Te veo muy bien. Dice la palabra que eso trae salud al cuerpo. Lo dice la palabra. Proverbios 3, 7, 8. No seas sabio en tu propia opinión, más bien teme al Señor. Nuevamente la palabra teme, respeta al Señor y huye del mal. Eso infundirá salud a tu cuerpo y fortalecerá tu ser. Nuevamente me dice la palabra que si quiero tener salud, obedezco a Dios en este punto. En Éxodo 23, 25 dice la palabra, adora al Señor tu Dios y Él bendecirá tu pan y tu agua. Yo apartaré de ustedes toda enfermedad. Ese momento, esos 30 minutos de alabanza que tuvimos hace un momento, no sé cuántos de ustedes sentían esa presencia de Dios moviéndose ahí, esa alegría, ese momento del día donde uno se desentiende de todo lo que está pasando y se quita una carga de los hombros. Pues la palabra me dice que la alabanza trae salud a mi cuerpo. La adoración a Dios trae salud a mi cuerpo, me lo dice la palabra. Salmo 4:8 dice la palabra, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú
Jehová, me haces vivir confiado. ¿Sí? Muy bien. Entonces, vamos al siguiente pensamiento, resumiendo un poco los versículos que estaban acá. Nuestra salud está directamente afectada por nuestro estado espiritual. Entonces, yo quiero crecer en estatura como lo hacía Cristo, pues me dice la palabra que mi salud va a estar afectada por ese comportamiento espiritual y la manera como vivo. La actitud alegre o triste de nuestros corazones nos ayudan a hablar amablemente, lo acabamos de ver, respetar y adorar a Dios, huir de lo que no es correcto, confiar plenamente en Dios. Eso me hace crecer en estatura como lo hizo Cristo, según lo que veíamos en Lucas. Aplicación práctica de este punto, mis hermanos. Les estoy dando diferentes temas de aplicación práctica. El primero que hablamos, el que no haya tomado el discipulado, por favor inscríbase. El que está haciendo el instituto, el que ya lo ha terminado, instituto bíblico, y ahora seguirse preparando para eso. Pero ahora el segundo punto, ¿cuál es la aplicación práctica? Es necesario destinar tiempo para cuidar nuestro estado físico, descanso, ejercicio, cuidar nuestro estado espiritual. Así como hacemos ejercicio, debo cuidar mi estado espiritual. Y de esa manera Dios me ayuda a crecer en ese punto. Tercer punto, mis hermanos. ¿Listo? Me muestra la palabra que Jesús crecía en gracia para con Dios. Algo que también tengo que hacer yo. Entonces dice el siguiente pensamiento: cultivaremos el favor, la ayuda y la gracia de Dios con. ¿Ustedes qué creen que necesitamos para cultivar la gracia con Dios? Antes de ponerlo ahí, ¿qué creen que nos ayuda a crecer en gracia con Dios? La oración, ¿qué más? La lectura de la palabra, ¿qué más? La alabanza, ¿qué más? Bueno, vamos a verlo, ¿sí? Son varios puntos. El primero, efectivamente, es la oración. ¿Cómo cultivaba Jesús la gracia con el Padre? Era un hombre de oración, lo que nos muestra la palabra, ¿sí? Veamos lo que dice la palabra en Jeremías 33:3. Muchos conocemos este versículo, que dice la palabra: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, dice la palabra. ¿Qué dice Filipenses 4:6-7? No voy a profundizar más en el tema de oración porque creo que es completamente claro acá. Filipenses 4:6-7, ¿qué dice? Por nada estemos afanados, preocupados, angustiados, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. ¿En qué? En toda oración y ruego, con acción de gracias, es decir, agradeciendo a Dios porque Él va a responder. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Creo que la oración es vital. Y aquí todos respondieron en esa idea. Quiero cultivar y quiero tener la gracia, crecer en gracia con Dios, pues voy a hablar con Dios. Voy a dialogar con Dios a través de mi oración. El segundo punto que me permite crecer en gracia, ¿sí?, para con Dios, es la lectura de la palabra. Y lo vemos en 2 de Timoteo 3:16-17 de la NTV. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Lo que dice la palabra. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. La palabra es importante, tremendamente importante, es el manual de vida. Cuando algo no funciona bien, uno lo destapa. Yo estudié ingeniería, entonces cuando se dañaba una plancha en mi casa me la pasaban a mí para que la arreglara. Entonces yo era de los que destapaba la plancha, lo que se dañara en la casa, aparatos electrónicos. Trataba de arreglarlos, terminaba dañando. Una vez casi hago un incendio en la casa de mi suegro con un computador. Pero ¿por qué? Porque no iba al manual de ese producto, de ese equipo, ¿sí? Entonces si yo estoy funcionando y quiero funcionar bien, pues ¿a dónde voy? Al manual de vida, al manual que Dios me dejó, a su palabra, ¿sí? Ahí sé cómo me tengo que comportar y qué tengo que hacer en mi vida, en todas las circunstancias que se presentan por las que atraviesa un humano. La Biblia se escribió durante 16 siglos, el último libro se escribió en el primer siglo de nuestra era, pero ese libro escrito hace más o menos 3.600 años sigue siendo vigente hoy y teniendo aplicación para todas las áreas de nuestra vida. ¿Será importante leerla? Claramente es importante. Primera oración, seguro lectura de la palabra. El punto C, vamos al siguiente versículo, a Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Claridad absoluta de lo que significa para nosotros la palabra. El punto C, congregarnos. Punto C, para crecer en gracia para con Dios, ¿qué tenemos que hacer?
congregarnos. Eso que estamos haciendo aquí en este momento. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa cuando nos congregamos? ¿Qué sucede cuando nos congregamos? ¿Qué sucede? Saludamos a hermanos que creen lo mismo que nosotros. Nos sentimos reconfortados con personas que nos bendicen cuando nos saludan. Dios nos habla a través de estos momentos de congregación. Ahí crecemos en la gracia para con Dios. ¿Qué dice Hebreos 10, 24, 25 con respecto a congregarnos? ¿Sí? Dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que el día se acerca. ¿Es bíblico congregarse? Completamente. Deje usted de venir un mes a la iglesia y empieza a mirar cómo se siente. ¿Sí? Algo le empieza a faltar. Las cosas empiezan a fallar. Empieza a equivocarse, empieza a ofender a Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque aquí Dios nos fortalece, aquí Dios nos ayuda. ¿Qué dice 1 Corintios 12, 13? Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y todos se nos dio a beber, y a todos se nos dio a vivir del mismo espíritu. Entonces tenemos que estar independiente de quién seamos, de dónde vengamos, congregarnos como familia espiritual. Bien, punto D. Servir llevando las buenas obras. Entonces, ¿cómo crezco en gracia para con Dios? Cuando le sirvo llevando las buenas obras. ¿Qué dice Romanos 12:11? ¿Qué dice la palabra en Romanos 12:11? En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Sirviendo al Señor, dice la palabra, que tenemos que ser diligentes. Si Dios nos puso a servir de alguna manera en su casa, ser diligentes. Si usted dice, no, pero es que yo no sirvo en la iglesia. No, mi hermano, tiene que ser diligente sirviendo afuera, que es donde usted realmente es probado como cristiano. En la iglesia es muy fácil ser cristiano, es facilísimo, pero fuera aquí es donde es realmente complicado ser cristiano. Allá es donde Dios nos dice con diligencia, con prontitud, ¿sí? Sirviéndole al Señor. ¿Qué dice 1 Corintios 15, 58? Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Firmes y constantes, no titubeando, no diciendo hoy sí voy, mañana no voy, hoy sí sirvo, mañana no sirvo, hoy sí ayudo a la gente, mañana no. Siempre constantes, entendiendo que nada de lo que hacemos para Dios es en vano. Nada de lo que hacemos para Dios es en vano. ¿Qué dice Mateo 28, 18, 20? Creo que todos lo conocemos, ¿cierto? ¿De qué nos habla Mateo 28, 18, 20? O la mayoría. Nos habla de la gran comisión. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Es lo que dice la palabra. ¿Qué tenemos que estar haciendo nosotros? ¿Qué nos mandó a hacer Jesucristo cuando se fue de la tierra? ¿A qué? ¿A qué? A predicar, a enseñar, ¿sí? A tomar al hermano que no conoce la palabra de Dios y poderle dar una palabra de aliento diciendo: Dios te ama y tiene esta palabra para ti, y abrir la Biblia con conocimiento y decirle: mira lo que Dios te dice en tu circunstancia de vida. A eso nos mandó Dios. Realmente el porcentaje de población que separa que son pastores son muy pocos, son pocas personas. Pero es ahí en el trabajo que ustedes hacen en sus casas, en sus trabajos, cuando van en un taxi, cuando van en un Transmilenio, que Dios se está glorificando, ¿sí? Porque ahí nadie los está viendo, ahí solo los ve Dios. Ahí cuando ustedes llevan la palabra, Dios se está glorificando y están cumpliendo la gran comisión que Jesucristo mencionó aquí. Muy bien, entonces para este punto de crecer en gracia para con Dios, la aplicación práctica, ¿cuál es? ¿Sí? Entonces es necesario destinar tiempo para un diálogo diario con Dios, nuestra oración, en la mañana, en la noche, leer la palabra de Dios, congregarme en la iglesia, servirle a Dios dentro o fuera de la iglesia, ¿sí? Esa es la aplicación práctica. Todas esas aplicaciones prácticas que están ahí es lo que Dios me estaba diciendo a mí que tenía que poner en mi agenda, que ya era ocupada. Yo dije: Dios, ayúdame a tener más tiempo. ¿Cómo hago para organizarme? Dios empezó a ponerme más tareas. Yo decía: wow, ¿cómo le voy a hacer? Porque así fue, así me sentí en ese momento. Yo decía: Dios, pero me estás mostrando esto, significa que
Uy, si antes no tenía tiempo Dios, pues ni para qué te cuento. ¿Sí? Muy bien, vamos al punto número 4. Crecer en gracia para con los hombres. Crecer en gracia para con los hombres. Muy bien. ¿Qué dice la palabra? Ok, vamos al siguiente pensamiento, perdón. Obtenemos el favor, la gracia y la ayuda de las personas con las que nos relacionamos, hablamos y compartimos frecuentemente. ¿Correcto? Pues a uno nadie le hace un favor si no lo conoce. A uno nadie lo trata con gracia, con aprecio, si uno no lo conoce, si uno no habla con esa persona. Pero aquí quiero ser enfático y es muy importante tener esto en cuenta. Nuestro pastor en las últimas predicaciones ha hablado de esto, con mucho énfasis, con respecto con quién debemos compartir nuestra vida. ¿Sí? No significa ahora que yo salgo a hablarle a todo el mundo y con todas las personas, no es eso. ¿Sí? Con las personas que me rodean, con mis familiares, con mis compañeros de trabajo, ¿sí? Poder dialogar con ellos, poder compartirles. De esa manera yo obtengo gracia delante de los hombres, sin mezclarme y participar de las obras de esas personas, porque es muy importante. No, es que le tengo que caer bien a los amigos de la oficina y pues viene la fiesta de cumpleaños del jefe, es en la casa, el jefe es alemán y le gusta el whisky. Entonces imagínense esa fiesta, ¿sí? No se puede. No se puede. ¿Vale? Bien, ¿qué dice la palabra? Primer punto. Crecer en gracia para con los hombres. Primer punto, en la familia. Punto A, en la familia. ¿Sí? Y vamos a Deuteronomio 6, 7. Entonces, ¿qué dice Deuteronomio? Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando ¿en dónde? En tu casa. ¿Cómo voy a poderle hablar a mi hijo o a mi hija si yo no estoy en mi casa? Si yo salgo por la mañana a las 4 de la mañana y llego por la noche a las 11 de la noche, me voy y ellos están dormidos y llego y están dormidos. Algo no está bien ahí. Dios no quiere eso. Dios nos quiere levantando a nuestros hijos con un abrazo de bendición y acostándolos con una oración. Es lo que dice la palabra, ¿sí? Y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino cuando voy con mis hijos, reflexionando de la palabra. Y dice aquí, por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. Es decir, yo tengo que acostar y levantar a mis hijos. Es lo que la palabra me dice. Yo quiero obtener gracia para con los hombres como lo sea Cristo. Arranquemos con la familia, estando en el momento que tenemos que estar, acostándolos y levantándolos en oración y bendición. Si eso no está ahí, estamos torciendo el plan de Dios para el uso del tiempo que nos está planteando en esta presentación. Bien, ¿qué dice Éxodo 20, 12? La palabra dice: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. ¿Dónde están esos viejitos en estos momentos? ¿Dónde está la viejita? ¿Dónde está el viejito? ¿Cuándo fue la última vez que hablamos con ellos? Los que tenemos todavía papás, que es una bendición. ¿Cuándo fue la última vez que los abrazamos? Tal vez la última vez que fuimos, llegamos por entrada por salida. Hola, ¿qué hubo? ¿Cómo estás? Y chao. Eso no es honrarlo, como dice la palabra. ¿Sí? Honrar es estar con ellos, acompañarlos. Nos tuvieron como hasta los 30 años en la casa viviendo. ¿Sí? Y nos vamos de la casa y nos olvidamos de los viejitos. No puede ser así. La palabra dice que tenemos que honrar a nuestros padres, cuidarlos, bendecirlos, abrazarlos, estar pendiente de lo que les está faltando. ¿Sí? No se imaginan cuánto valoran los papás el cariño de un hijo. Lo digo hoy porque ya tengo 2 hijos grandes. Entonces uno al principio sentía que los consentía, pero cuando ellos van a uno y lo abrazan, uno siente algo muy lindo, como papá, como mamá también. Entonces eso es honrar a nuestros padres, cuidarlos, bendecirlos. Muy bien, entonces en nuestras familias ya queda claro, ¿cierto? Punto A. Vamos al punto B. En nuestros trabajos, ocupación o estudio. Entonces, gracia para con los hombres, con nuestra familia. Ahora en nuestros trabajos, ocupación, estudio. Aquí, pues ya hice la aclaración. No participar del mundo, ¿sí? Pero sí cómo tengo que comportarme cuando estoy con ellos. ¿Qué dice Colosenses 3, 23, 24? La palabra de Dios, ¿qué dice? Y todo lo que hagáis,
hacedlo de corazón. De corazón. Cuando yo hago de corazón, lo hago bien, con toda la intención. Dice aquí, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que en el Señor recibiré la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. ¿Qué significa que debo hacerlo como para los hombres, como para Dios, perdón, y no para los hombres? Y yo siempre trato de ponerme ese ejemplo. A veces se me olvida, pero trato. Si Jesucristo es mi jefe en la oficina, ¿cómo hago mi trabajo? Pues adivinen cómo lo hago, ¿sí? Si Jesucristo es la persona a la que le tengo que hacer determinada tarea, es el pasajero que llevo en la parte de atrás del taxi, ¿cómo lo trato? Es la persona que llega a la tienda a la que le voy a vender algo, ¿cómo lo trato? ¿Sí? La palabra me dice que lo trate como si fuera Jesucristo, ¿sí? Obviamente no nos vamos a tirar para orarlo y bendecirlo, no, ¿sí? No, hasta allá no. Vamos ¿cómo lo haríamos si Jesucristo me pidiera algo de ese estilo a mí? ¿Sí? Entonces, en la sociedad, en el trabajo, en la oficina, en la universidad, en el colegio, cuando alguien venga a mí, ¿yo cómo lo tengo que tratar a él? Muy bien. Ahí obtengo gracia delante de los hombres y crezco como Jesucristo lo hacía. ¿Qué dice Colosenses 3:17? Veámoslo y revisémoslo. Dice aquí, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. Entonces, cualquier tarea que yo emprenda, ¿qué tengo que hacer? Es en el nombre de Cristo que estoy haciendo esto, Dios. Dios, esa reunión es difícil. Ese trabajo está complicado, Señor, pero lo voy a hacer en tu nombre. ¿Sí? Y quiero darle gracias a Dios con esto que voy a hacer a través tuyo, Jesucristo. Es lo que me dice Dios y de esa manera obtengo gracia. ¿Qué dice 2 Corintios 9:8? Dice aquí, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Entonces, cuando yo empiezo a comportarme de esta manera, Dios empieza a poner gracia en mi vida. Y la persona que me iba a decir que no, me dice que sí. Y cuando fui a presentar la entrevista y tal vez tenía las menores posibilidades de tener ese cargo, me dice que sí. ¿Por qué? Porque dice la palabra que en todo, ¿sí dice la palabra? Teniendo siempre en todas las cosas lo suficiente, abunde en vosotros toda gracia. Dios nos va a dar gracia para hacer las cosas, poniéndolo a ver por delante. Veamos qué dice Salmos 90:17 de la NTV. Y que el Señor nuestro Dios nos dé su aprobación y haga que nuestros esfuerzos prosperen. Sí, haz que nuestros esfuerzos prosperen. ¿Qué significa esto? Que las obras de mis manos van a prosperar. Que lo que yo voy a hacer me va a salir bien. Que voy a tomar las decisiones correctas. Que sin ser estudiado y preparado voy a tomar decisiones adecuadas. ¿Sí? Porque dice que Él va a hacer que mi esfuerzo prospere. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos, mis hermanos, los puntos en términos de cómo crecía Jesucristo. Vamos a la aplicación práctica de este cuarto punto. Aplicación práctica. Es necesario destinar tiempo para compartir con nuestra familia y seres queridos. Desempeñar con excelencia nuestra ocupación o trabajo. ¿Sí? Entonces, ¿qué punto hemos visto? ¿Cuántos puntos hemos visto hasta aquí? Hemos visto 4, ¿cierto? Entonces, según el orden de Dios, el tiempo que tenemos deberíamos utilizarlo ¿para qué? Primero, crecer en sabiduría, conocimiento de la palabra. Segunda parte, en estatura, cuidar mi salud, ¿cierto? Tercero, crecer en gracia para con Dios, aprendiendo de Él, orando, congregándome, lo veíamos. Y tercero, crecer en gracia para con los hombres. Muy bien. Cuarto, ¿sí? Entonces, yo les decía hace un momento, cuando yo leí esto, y esto era en la madrugada, creo que del 1 de enero, pues me sentí abrumado. Porque, Señor, tengo mucho que hacer. Y ahora tú me dices que tengo que empezar a mejorar en estas áreas. Dije, Dios, no tengo tiempo. ¿Sí? ¿Cómo me dices que haga todo esto? Yo te decía que me ayudaras. ¿Sí? No al revés. Entonces, en ese momento, pues Dios empezó también a mostrarme a través, bueno, eso fue en ese día. Y durante varios días, como les digo, yo no estaba preparando la predicación en ese momento,
empecé a hablar con personas, a recibir información, a entender, y tenía una genuina preocupación por el uso del tiempo para el próximo año. Y había quedado preocupado de lo que Dios me había mostrado en ese versículo. Entonces empezó de alguna u otra manera a llegarme información con respecto al uso del tiempo. El uso del tiempo. Me empezó a llegar información de diferentes fuentes, personas, videos, documentales, bueno, en fin, mucha información. Dije, wow, Dios, me quieres hablar con respecto al tiempo. Y empecé a entenderlo. Entonces, la primera parte que acabamos de ver es ¿qué hacía Jesús para crecer? ¿Y qué elementos estaban en la vida de Jesús para crecer? Que creo son los elementos que como cristianos tenemos que tener en nuestras vidas, ¿cierto? Eso tiene que estar ahí. Si en la carta que hicieron el 31 de diciembre no estaban estos elementos, la carta nos quedó mal hecha, me quedó mal hecha, ¿sí? Porque no estaban tan directamente puestos ahí. Estaban las cosas normales, lo que uno siempre pide, que me vaya bien el trabajo, salud, bendición, pero así de claro de que esto tiene que estar puesto en tu agenda para el 2019 no estaba. Entonces, en línea con eso, vamos a ver cuáles son esos principios a la luz de la palabra que me ayudan a que el tiempo sí me alcance, a que el tiempo que Dios me dio sea suficiente para esto y para mucho más. Entonces, vamos a verlo. Entonces, segundo punto en Números Romanos, principios que nos ayudarán a ordenar nuestro tiempo y crecer como Jesús lo hizo. Bien, entonces vamos al primer punto. Primer punto, entender que nuestro tiempo es un recurso limitado. Limitado. A veces perdemos el tiempo y no nos damos cuenta que se nos está agotando algo que no nos lo van a reponer. A todos se nos dio, a esta persona 67 años y 2 meses, 69, 80, 40, 50. Todos tenemos una bolsita limitada de tiempo. Y se nos olvida que eso es así. Y todos vivimos de esa manera. Todos pensamos que tenemos tiempo para hacer todo lo que está por delante. Y no es así. Entonces, el primer principio para utilizar bien el tiempo es entender que el tiempo que tenemos es limitado. Es una bolsita que nos fue dada. Primer principio. ¿Y en dónde está eso en la palabra? Entonces, vamos a Salmos 90:12 de la PDT. Aquí creo que escribe Moisés este salmo y dice: haznos entender que la vida es corta para así vivirla con sabiduría. Moisés, ese hombre que está en la Biblia, le pedía a Dios que le hiciera entender que tenía tiempo limitado, que la vida era corta, que le hiciera por todos los medios entender. ¿Para qué? Para así vivirla con ¿qué? Con sabiduría, no malgastar el tiempo, no perder el tiempo. Entonces, lo primero aquí, lo más importante es que entendamos que el tiempo que tenemos es limitado, mis hermanos. Algunos más, otros menos, pero es limitado. Listo. ¿Qué dice Salmos 39, 4, 5 de la NTV? Señor, recuérdame lo breve que será mi tiempo sobre la tierra. Recuérdame, Señor, que no se me olvide que soy aquí que soy pasajero. Recuérdame que mis días están contados. Y cuán fugaz es mi vida. La vida que me has dado no es más larga que el ancho de mi mano. Toda mi vida es apenas un instante para ti. Cuando mucho, cada uno de nosotros es apenas ¿qué? Un suspiro. Se nos olvida ver la vida de esta manera. Y creemos que la tenemos comprada y que aquí vamos a estar por mucho tiempo. No. Cuando uno se le acaba el tiempo, no va a la tienda a comprar, deme 15 días más de tiempo. No lo venden. Es un recurso ilimitado. Perfecto. Segundo principio para entender cómo Dios nos puede ayudar a organizar el tiempo. Entender que el tiempo es un recurso que no podemos ¿qué? Desperdiciar. Entonces, cuando entiendo que es limitado, pues empiezo a decir, no lo puedo desperdiciar. Bien. ¿Qué dice Efesios 5 del 15 al 16? Mira pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando ¿qué? Bien el tiempo, porque los días son ¿qué? Malos. Entonces la palabra dice que tenemos que ser sabios. Si estamos desperdiciando el tiempo, somos ¿qué? Necios y no somos sabios. ¿Qué dice Colosenses 4:5? Andad sabiamente con los de afuera, aprovechando bien el tiempo. La palabra me dice que no debo desperdiciar el tiempo. Pero entonces ustedes empezarán a decir, bueno, ¿cómo estoy desperdiciando el tiempo? ¿Cómo creen ustedes que desperdiciamos el tiempo? Denme ideas. ¿Cómo?
televisión, celular, ¿qué más? ¿Cómo? Bueno, entonces de esa información que les digo que me empezó a llegar durante el tiempo en que estaba angustiado por el tiempo, llegué a un estudio y vamos a ver esas cifras que nos dicen cómo estamos gastando el tiempo. Esto es hecho por personas que estudian qué hacen las personas, cómo se comportan, etc. Entonces, solo para que ustedes lo tengan en cuenta. Dice, estudios señalan que en los próximos 40 años una persona promedio gastará, 520 días viendo series de televisión. Eso es Netflix, para muchos de los que ya lo conocen. Para los que no lo conocen, es la televisión, pero a través de internet y pagando por eso, ¿sí? Entonces, 520 días de 40 años es lo que vamos a estar consumiendo y perdiendo tiempo en eso. Y no nos damos cuenta, que es lo más grave. 6 años viendo televisión. 6 años al frente de un televisor. Es lo que perdemos en 40 años de tiempo. Y 10 años mirando pantallas de todos los que los tienen en la mano, los celulares, ¿sí? De tabletas, de computadores, ¿sí? Entonces, si uno empieza a mirar esto, hace uno rápido la suma. Dice, de 40 años perdemos aproximadamente 18 años. Es decir, el 45% de nuestro tiempo lo estamos perdiendo sin darnos cuenta. Entonces, ahí Dios me cogió. Ahí tiene su tiempo, ¿sí? Ahí está su tiempo para que lo aproveche bien. ¿Cómo lo estamos perdiendo? Y es lo que termina pasando, ¿sí? El mundo nos ha llevado a perder el 45% de nuestro tiempo. Y no sé si ustedes han visto que cuando el niño está molestando en la casa, lo que hace el papá es pasarle el celular o la tableta. ¿Qué daño tan grande le estamos haciendo a los hijos, a los niños de esa manera? Porque los estamos ayudando inconscientemente a entender que está bien perder el tiempo al frente de esos aparatos. Y ya después decimos, es que el niño no se concentra en el colegio, es que no me hace caso, es que lo llamo y está jugando y empezamos a encontrar muchos problemas. Porque lo estamos incitando a perder el tiempo. Yo tal vez cometí un error con uno de mis hijos, con una de mis hijas, tengo solamente una. Cuando era muy pequeñita le regalé un celular. Y no fue fácil, no ha sido fácil el tema del celular. Ya creo que lo maneja bien responsablemente, pero en un comienzo yo no lo entendía y uno decía, pues qué bien comunicarse, que pueda como aprender, pero termina convirtiéndose en una herramienta para perder el tiempo así. Y lo peor, para caer en mucha información que no la nutre, que no es positiva para ella, que no la bendice. Para mí personalmente no ha sido fácil. No ha sido fácil. Yo desde muy pequeño, desde muy niño, me gustaron mucho en esa época eran las maquinitas que estaban en las droguerías para irme a jugar marcianitos. Y de allá me iba mi mamá a sacar. Yo salía del colegio y a la mediodía y a las 3 de la tarde mi mamá buscándome por todas las droguerías del barrio, a ver en dónde estaba yo. Allá estaba yo jugando. Entonces, finalmente, pues de alguna u otra manera me acostumbré a eso y me empecé a encaprichar con los juegos. Y pierdo el tiempo y he perdido el tiempo de una manera impresionante así. Y de las cosas que Dios me hablaba en esto, era eso. Decía, mire cómo pierde el tiempo usted jugando al frente de esas pantallas. Mire el tiempo que se roba a usted, que me roba a mí, que le roba a su familia por estar al frente de esas pantallas. Entonces, antes de pararme aquí, mis hermanos, esto Dios me lo puso en la cara y me hizo así duro con esto que les estoy predicando acá. Porque es un reto para mí también, ¿sí? Y pues mi esposa, mi hija y mi hijo que están acá saben que es verdad. Y he venido haciendo mil cosas. Entonces al principio empiezo a instalar las aplicaciones y las borro. Digo, borro esta aplicación y esta aplicación que me hace perder tiempo y esta. Y cuando tengo tiempo voy y la vuelvo a instalar. ¿Sí? Entonces ya perdimos la cuenta de las veces que hemos... Pero estoy en esa lucha, mis hermanos, ¿sí? Con el firme propósito de que Dios me ayude y que nos ayude efectivamente a cambiar esos comportamientos. No sé si ustedes sabían que las compañías en el mundo, las que más cuestan, las que más valen a nivel de compañías globales, son las compañías que logran atrapar el tiempo de las personas y quitar mayor cantidad de tiempo. ¿Sabían eso? Facebook es una compañía de altísimo valor. ¿Por qué? Porque es capaz de mantener a la gente pegada en una pantalla todo el tiempo.
¿sí? Twitter, Instagram. Ustedes empiezan a ver el valor de ese tipo de compañías. Es gigante. ¿Por qué? Porque ellos dicen que tienen al consumidor cautivo. Y cuando lo tienen cautivo le mandan cualquier cantidad de información. Entonces ahí viene toda la publicidad. Entonces son excelentes compañías para hacer publicidad y son compañías de publicidad. Entonces el mundo sí entendió cuánto vale nuestro tiempo. Pero nosotros no hemos caído en cuenta de que nuestro tiempo es valioso. Y lo estamos desperdiciando, se lo estamos regalando a alguien o a algo que no nos está ayudando. ¿Bien? El príncipe de este mundo, mis hermanos, entiende lo valioso del tiempo de las personas. El diablo lo entiende. Y el diablo no nos puede destruir, pero sí que puede hacer, nos puede entretener, nos puede desviar, nos puede hacer ineficientes en la tarea que tenemos que desarrollar como cristianos en esta tierra. ¿Qué dice la palabra en 1 de Pedro 5:8? Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Entonces nosotros pensamos que es el diablo que va a venir un demonio con la boca abierta y nos va a pegar un mordisco. No, así no va a ser. ¿Cómo lo va a hacer el diablo? ¿Cómo lo va a hacer? ¿Cómo nos va a devorar? ¿Cómo nos va a consumir? Desviando nuestro camino y nuestra atención a lo que no tiene que estar ahí. ¿Sí? Cuando me sacan de hacer la labor que Dios me puso a hacer en mi familia y me voy detrás de un jueguito y estoy perdiendo el tiempo, perdí tiempo valioso con mis hijos para poder enseñarles la palabra, para poder corregirlos en amor en lo que estaban haciendo mal, para poder ir a donde mis papás y saludarlos. De esa manera el diablo nos devora, quitándonos la atención de lo que es realmente importante. El siguiente pensamiento, veámoslo. El diablo no nos puede destruir, pero sí nos está entreteniendo y sutilmente nos lleva a perder completamente el orden que Dios estableció para nuestras vidas. Ese es el propósito del diablo. Desviarnos del propósito que Dios tiene para nosotros. ¿Cómo lo va a hacer? Hoy lo está haciendo a través del internet y de las redes sociales y de lo que conocemos. ¿Cómo lo va a hacer mañana? Pues ya se están inventando temas de realidad aumentada. Entonces van a empezar a ver ustedes personas con unos lentecitos así, como zombies, caminando y moviéndose por todo lado. Eso es lo siguiente que viene. ¿Sí? Y ya empezamos a ver la gente pegada a ese tipo de aparatos todo un día. Y después de eso vendrán otras cosas. ¿Sí? Y vendrán otras cosas. Que tenemos que estar, como dice la palabra, ser sobrios y velad, porque el diablo lo va a estar haciendo de alguna u otra manera. Listo. Tercer punto, para utilizar bien nuestro tiempo. Entender en dónde están nuestras prioridades. Entonces el primero que vimos, ¿cuál era? El tiempo es un recurso limitado, no puedo desperdiciar el tiempo. ¿Sí? El segundo. Y el tercero que vamos a ver ahora, en dónde están nuestras prioridades. Entonces, vamos a Mateo 6:21. ¿Qué dice allí? Porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Vamos al siguiente pensamiento. Siguiente pensamiento, eso. Bien, muy bien. Si queremos saber en dónde están nuestras prioridades, respondámonos la pregunta: ¿a qué le estamos dedicando nuestro tiempo? Entonces todos decimos, Dios tiene que ser mi prioridad. Entonces haga un ejercicio sencillo, revísese usted personalmente si eso es verdad, si es Dios su primera prioridad. ¿Y cómo va a saber si eso es así? ¿Cuánto tiempo le está dedicando a Dios? Ahí se va a responder solito. Vamos a una tareita que creo que les pido, por favor, mis hermanos, en nombre de Cristo, que traten de hacer esto, ¿sí? Que fue lo que yo hice. Yo hice esto. Haga una lista de todas las cosas que hace durante una semana. Haga una en la casa. Mañana, o si llega ahorita con tiempo, o el fin de semana, haga una lista de todo lo que hace, lo que hago el lunes, el martes, todo lo que hace hoy, ¿sí? Para entender qué está haciendo. Y lo hice por el lunes, desde que se levanta hasta el domingo antes de ir a dormir. Esa es la tarea que les voy a pedir que hagan en este momento. Entonces, primera tareita, anote eso, llévelo para la casa y hágalo. Sencillo, va a ser fácil. Tómese tiempo. Tómese tiempo para ganar tiempo, porque esto le va a ayudar a ganar tiempo. Cuarto punto para poder crecer en tiempo como lo hacía Cristo, para poder crecer como Cristo lo hacía. Aprender a decir que
No. Y eso es difícil para algunas personas. A mí me pasaba cuando era cuando empecé a trabajar, yo le decía que sí a todo el mundo, porque quería hacer bien mi trabajo. Pero eran las 10 de la noche y no había terminado con las tareas que tenía que hacer porque le había dicho que sí a todo el mundo es lo que tenía que hacer, por ponerles un ejemplo. Aprender a decir no. Cuando alguien nos plantea algo, ¿sí?, pues evaluémoslo. Veamos qué dice la palabra con respecto a eso. 1 Corintios 2:14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él, ¿qué son? Locura, y no las puede entender, porque se han de discernir, ¿qué? Espiritualmente. Entonces, vamos al siguiente pensamiento. Vamos a revisarlo. ¿Qué dice acá? Este mundo tratará de hacernos perder el tiempo para ocuparnos en actividades aparentemente, ¿qué? Buenas, ¿sí?, para desviarnos de nuestro propósito. Ya cuando salimos del celular y de los juegos y de Netflix y de todo esto, entonces ahora viene la parte que aparentemente parece buena. Entonces viene nuestro jefe y nos dice: oiga, yo creo que usted tiene esta habilidad, ayúdeme con esta tareita. Y es una tarea para estar ahí 25 días haciéndola con mucho trabajo. Pues podría ser el jefe, pero uno tiene que ser honesto con él y decirle: jefecito, no tengo el tiempo, ¿sí? Hay otra persona que me pueda ayudar con esto, obviamente de buena manera, ¿no? ¿Sí? Haciéndole entender que estoy ocupado en lo que ya tengo que hacer, por ejemplo, ¿sí? Entonces, cuando alguien venga a proponerte, siguiente pensamiento, cuando alguien venga a proponerte hacer algo, evalúa a la luz del tiempo que le debes dedicar. Si esto afecta nuestras prioridades, con esto en mente tomemos la decisión. ¿Cuáles son mis prioridades? ¿Cuáles son? ¿Crecer en qué? En sabiduría, en estatura, en salud, en gracia para con Dios, en gracia para con los hombres. Si lo que me ponen ahí afecta ese tiempo y me desordena lo que tengo planeado para hacer, eso no está bien, eso no es de Dios. Hace poco tiempo un amigo al que aprecio mucho, compañero de la oficina, se acercó y me planteó una idea de negocio. Y me dijo: Raúl, hagamos esto, montemos este negocio. Yo llegué contento a decirle a mi esposa: Marcela, fulano me propuso hacer esto, ¿qué opinas? Yo lo veo bien. Ya me miró: pues Raúl, Yugo es igual. Yo: ay, sí, tienes razón, Yugo es igual. Qué vaina, hombre. Pero mira que es bueno, mira que... Y ya ahí, ya la esposa, esa ayuda idónea, me puso la semillita de: eso no es por ese lado. Y me dijo: ¿qué tienes que hacer este año? Tengo que hacer esto. ¿Tienes tiempo para hacerlo? No tengo. ¿Cómo se va a meter a otro negocio, otra cosa que no tiene tiempo para hacerlo? Tienes toda la razón. Tienes toda la razón, ¿sí? Y es ahí donde esa unión con la esposa, a veces uno se deja llevar por 2 o 3 cosas que le dice un amigo, y es una buena persona, es una persona de testimonio, tal vez honrado, honesto, pero la palabra es clara. O sea, ahí está nuestra ayuda idónea para jalonearnos y decirnos: no, déjelo pasar, ¿sí? Entonces, claro, yo le había dicho a mi amigo que bueno, que me parecería interesante, entonces ya tenía reuniones y cosas organizadas para la actividad. Y como en la segunda reunión, tercera reunión, les dije ya a los que se estaban reuniendo para la idea de negocio: mire, la verdad es que no puedo. ¿Cómo así? No tengo el tiempo. ¿Pero cómo así? No, es que tengo que hacer estas, y son prioridades. Hay otros planes que son prioritarios. Y pueden parecer aparentemente buenos, ¿sí? Uno dice: pero está bien. Personas honestas que tienen una buena idea, ganar algo de dinero, oiga, qué bueno. Pero no es el tiempo. Aprendamos a decir que no. Esas cosas se disciernen en el espíritu. Esas cosas se disciernen en el espíritu. No hay otra manera de discernir así, entenderlas. Bien. Punto número 5. Manos a la obra. ¿Qué dice la palabra en Santiago 1:22? Pero sed, ¿qué? Hacedores de la palabra, y no tan solamente, ¿qué? Oidores. Entonces, este sermón puede pasar como uno más, ¿sí? Y ser escuchado por todos nosotros como normalmente lo hacemos con todos los sermones. O pueden ustedes tomar decisiones en este momento y decir: oiga, voy a tratar de hacer algunos ajustes en mi vida. Entonces, vamos al siguiente pensamiento. ¿Qué dice el siguiente pensamiento? Pidámosle al Espíritu Santo
para que sinceramente, mis hermanos, en ese ejercicio que van a hacer de anotar lo que hicieron en una semana, nos muestre qué debemos dejar de hacer para darle espacio a Dios y poder organizar nuestro tiempo para crecer en, otra vez, sabiduría, estatura, gracia para con Dios, gracia para con los hombres. ¿Sí? Vamos a Habacuc 2:3. ¿Qué dice Habacuc? Y Jehová me respondió y dijo: escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella, aunque la visión tardará por un tiempo, más se apresurará hacia el fin, y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. Pues la palabra me dice que cuando yo quiero hacer algo, lo tengo que plasmar y escribirlo y ponerlo por práctica en mi vida. Y dice que lo tengo que poner en un sitio en donde los demás lo vean. Entonces, después de todo este ejercicio que Dios me hizo seguir en las primeras semanas de este año, yo terminé haciendo un horario para Raúl Ramírez, para mí, personal, en donde empecé a poner el tiempo y lo que Dios me estaba mostrando y lo que me está mostrando en su palabra. Entonces, vamos a la aplicación práctica, mis hermanos, de esto que está acá. Entonces, la primera tarea era escribir las actividades que hicimos durante una semana. La segunda tarea, que va a ser sencilla, es crear un horario. ¿Quién no conoce un horario? Okay. Todos conocen qué es un horario, ¿cierto? Todos sabemos, lunes, martes, miércoles, muy sencillo, como en el colegio. Y uno pone la hora a las 5, a las 4, a las 3, a las 2 y lo organiza. Tal vez hay hermanos que son muy organizados y gloria a Dios por ellos, pero un alto porcentaje de la población no es organizado con el tiempo. Un alto es casi el 99% de la población. Son casos de estudio los que son organizados con el tiempo. Entonces, la idea de esto, mis hermanos, es que hagamos ese horario. ¿Y qué tiene que estar puesto en ese horario? ¿Cómo lo vamos a empezar a organizar? Entonces, lo tienen en blanco, la hoja en blanco, y van a empezar a organizarlo de la siguiente manera. ¿Dónde voy a poner el tiempo en ese horario para aprender de Dios? Entonces, si ya está tomando el discipulado, eso es los martes o los jueves o los sábados en la mañana o los sábados en la tarde. Ese bloquecito que está ahí. Ya ese bloque es para prepararme la palabra. O si es el instituto bíblico, exactamente, ya tengo ese tiempo que está ahí. Si no estoy estudiando ninguno de los dos, hay muchísimos recursos en internet. Entonces ahí utilicemos el internet para lo que debe servir, para prepararnos y mejorar en la palabra. Pero póngase un tiempo, póngase un bloque, escríbalo ahí. Ese lo voy a hacer tal día, a tal hora, de tal hora a tal hora. Segundo, crecer en estatura, mi salud. Pues, ¿qué leíamos de eso a nivel de crecer en estatura? El ejercicio es bueno, pero obedecer también a Dios. Pero hagamos algo de ejercicio. Te dice, no, es que no tengo plata para pagar un gimnasio. Hermano, salga y camine media hora, tranquilo. Eso es más que suficiente. Es mejor que ir a un gimnasio. ¿Sí? En ese tiempo que usted camina 30 minutos, reflexiona, analiza la palabra, Dios le da sabiduría. Entonces, ahí tiene que estar de alguna manera el tiempo en ese horario que por ahora está en blanco y que hasta ahora tiene dos cosas. Segundo, crecer en gracia para con Dios. Devocional personal y familiar. Aquí empieza a olernos. ¿Todos los días? ¿Y los martes a las 4 de la mañana? Sí, mis hermanos. Póngalo ahí en ese orden. Todavía el horario no tiene nada más, ¿sí? Es decir, que tiene como 90 horas libres todavía en esa semana. Entonces voy a levantarme a esta hora, y el martes voy a apoyar la oración de la iglesia. Y me voy a levantar a las 4 de la mañana y voy a orar. Como está organizando su tiempo, lo puede hacer. Cuarto punto, crecer en gracia para con los hombres. Tiempo familiar, tiempo para tu ocupación o tu trabajo. Entonces, tiempo familiar. Entonces, que no llegue usted, que no salga de su casa y se despida de sus hijos dormidos y llegue y los vea dormidos. Oiga, organícese para que usted pueda hacerlo y pueda hacerlo. Fin de semana, partido de fútbol con los amigos o tarde de cine con la esposita y los hijos. ¿Cierto? Porque uno empieza a pensarlo y dice, es que el partido de fútbol, con lo que me gusta a mí el fútbol, y mis amigos ya tenemos la camiseta, el nombre del equipo, yo soy el capitán, ¿cómo voy a hacer? ¿Sí? Pero ¿eso es prioritario? No es prioritario. El tiempo de su trabajo, obviamente, de qué horas a qué horas trabaja, de su educación, de su estudio. Cuando usted tenga eso ahí,
Cuando tenga eso ahí, va a darse cuenta que tiene que dejar de hacer muchas otras cosas que no debería estar haciendo. Organizado de esa manera, va a poder aprovechar el tiempo y le va a sobrar tiempo. Le va a sobrar tiempo, nos va a sobrar tiempo. Muy bien, mis hermanos. Vamos a terminar con un video. Vamos a ver ese video. Bajemos la luz un segundo. Me falta audio. Qué guapa. ¿Tú también? Un compañero de vida de 10. Fíjate que lo te voy a decir, pero yo creo que es el único amigo que tengo. Amigo. Un hermano. Gracias a ti me ha cambiado un poco la vida, como quien dice. Y si no estuvieses, no sé qué haría sin ti. Ve por distancia. Él está en Barcelona, yo estoy en Madrid. O sea, realmente no nos vemos más por mi falta de tiempo. Y siempre ha sido como una incertidumbre de cuándo será el próximo momento en el que nos volvamos a ver, ¿no? Es una contradicción, no cabe duda. La gente afirma que sus seres queridos son lo más importante, pero la distribución de su tiempo no lo demuestra así. Esto tiene que ver con el modo en que funciona nuestro cerebro. Estamos programados para evitar pensar en el tiempo que nos queda por vivir. Así tenemos la sensación de que siempre tendremos la oportunidad de hacer las cosas que nos hacen felices. ¿Con cuánta frecuencia os veis? Una vez al mes. Bueno. A lo mejor 2. Una vez, yo qué sé. 4 veces contadas, yo creo. Sí, o 2 veces al año. O 2 veces al año. Yo 25 años. 32. 39. Yo 38. Yo 47. Y yo 44. ¿Sabéis que con lo que nos habéis contado podemos calcular el tiempo que os queda por pasar juntos? ¿Ostras? ¿Queréis saberlo? Sí, por favor. Sí. Me parece muy poco. Es un poco, ¿eh? Eso es muy poco. Qué terrible, ¿no? Súper poco. Eso no es real. Eso está mal. No puede ser. No me imagino no volver a verle. Esperaba años, no días. Pues hay que hacer algo. Ya. Hay que hacer algo. ¿Cómo perdemos nuestro...? Porque lo perdemos. O sea, perdemos el tiempo haciendo cosas que no nos hacen felices. Y que no cuesta tanto, que no vivimos tan lejos. Ese día vale más muchas veces que todo el tiempo del mundo. Voy a aparcar el móvil y intentar dedicar mi tiempo a las personas lo máximo posible. Vamos a aprovecharlo. Recuerda que puedes seguirnos en las redes sociales a través de Facebook, Twitter y en nuestro canal de YouTube. Búscanos como Iglesia Filadelfia JB.